Quiero algo con vuestra vida porque no sois nadie. Que ahora mismo sois unas marionetas. Nadie lo esperaba y ha sido surrealista. Shakira hace su aparición más triunfal de los últimos tiempos, nada menos que en la final de la Kings League, el evento al que su organizador y presidente Gerard Piqué le ha puesto alma, corazón y vida. Y si bien muchos reconocen su habilidad para el marketing, jamás imaginó que la madre de sus hijos se las arreglaría para estar presente, y vaya de qué manera. Piqué no pudo aguantar más y perdió totalmente el control. Tío, de verdad, siempre atacándome, tío. Tú, lo he encontrado el amor. Lo he encontrado el amor. Lo he encontrado el amor. ¡Estás pidiendo! Sí, como lo oyes. La expareja de la cantante colombiana no pudo contenerse, perdiendo los papeles delante de todo el público, nada más escuchar a la multitud corear a todo pulmón ese nombre que le causa tanto malestar, pero que al parecer, al juzgar por las escenas, tampoco puede pasar página. Shakira, Shakira. Todo se salió de control, después de que un Gerard Piqué y presidente de la Kings League injertara en Pantera al ver que todo el público se ponía en su contra y al no saber cómo manejar la situación, y para mayor INRI, tras apoderarse del micrófono, dirigió unas fuertes palabras que lo hundieron aún más, logrando que la audiencia solo se pusiera cada vez más del lado de Shakira. Yo soy el campeón del mundo, y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas, porque ahora mismo todos sois unas marionetas, dijo totalmente fuera de sus cabales, no sin antes verse obligado a marcharse del evento absolutamente furioso e indignado. Así es, para Piqué ha sido totalmente imposible desvincularse completamente del nombre de la madre de sus hijos, un nombre que ahora mismo resuena mundialmente y a grandes escalas, pues estaría a punto de conseguir uno de los premios más sobresalientes en el mundo de la música, nada menos que el MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. Y quizás por todo lo que se viene en cuanto a poderío y reconocimientos mundiales para el artista, además de que Piqué viviera en carne propia una de las peores humillaciones en público, al ver que una audiencia que en principio se congregaba gracias a él, se habría sentido sobrepasado, hundido, furioso y tan aturdido que no pudo contenerse. Todo comenzó con ocasión de la final de la Kings League, organizada y dirigida por el propio Piqué, una final que prometía en récord de audiencia y relevancia a nivel mediática, ya que siempre Piqué ha sido reconocido por hacer las cosas muy bien a nivel de relaciones públicas y marketing, y todos los eventos últimos han sido exitosos. Además, en esta ocasión, contaría con el apoyo de viejos amigos como Iker Casillas, y dado que era el cierre de la temporada, invitarían a varios cantantes e influencers. Sin embargo, a Piqué le salió el tiro por la culata, pues no se percató del alcance y el gran riesgo que tendría contar con la presencia nada menos que Manuel Turizo, el cantante colombiano que colaboró con Shakira en Copa Vacía. Recordemos que si bien algunos piensan que Copa Vacía es una canción que nunca debió salir al mercado, por haberse filtrado tanto antes de tiempo y no ha logrado convertirse en rotundo éxito como Sesión 53, lo cierto es que nadie puede negar que es uno de los temas de Shakira con las pullas más fuertes y directas contra Piqué, que dejan en evidencia al exfutbolista como el culpable de la ruptura, especialmente por cómo descuidó tanto a la madre de sus hijos, relegándola a un segundo plano, terminando de manera figurada en la basura y junto a las ratas, al punto que la barranquillera deja claro que por años estuvo muy necesitada como mujer. Y es que Piqué pensaría que así como Ozuna, cuando fue invitado, no se atrevió a cantar Monotonía, Manuel Turizo tampoco le daría la espalda. Pero qué equivocado estaba. ¿Acaso no se da cuenta de lo que es capaz un artista latino por una amiga y compatriota además? Probablemente infravaloró nuevamente a los latinoamericanos y lo pagó muy caro. Pues nada más comenzar la actuación, Piqué quedaba en shock, no solo al ver que Turizo inició nada menos que con Copa Vacía, sino que el cantante colombiano además lo interpelaba con una mirada más que penetrante, como si con ese simple gesto quisiera recriminarle todo lo que Shakira le diría si lo tuviera delante. Es probable que Manuel Turizo, después de compartir tanto con el artista en la grabación del videoclip, tuviera la película más que clara de cómo se dieron en realidad las cosas entre la expareja, y no podía desperdiciar esa oportunidad de oro para apoyar a su amiga. Cuando muchos pensaron que solo cantaría su parte, Turizo sorprendió al respetar los coros y versos contundentes de Shakira, dejando que su voz resonara por todo lo alto. Fue suficiente para que el público enloqueciera por completo. Ya se ve que el también intérprete de Una Lady como tú lo supo hacer de maravilla. Quería ver al mundo arder y lo logró. Como era de esperar, esto dejó pálido a Piqué. Sin dejar de hacer el ridículo en su intervención final, con micrófono en mano,
destacando que el público no era nadie y que debían buscarse una vida, pues no son más que unas marionetas, mientras que él es el campeón del mundo. Pero en lugar de conseguir empatizar con los presentes, cada vez que pronunciaba una frase lograba ser abucheado más y más, con un Shakira, Shakira que retumbaba sin control. Por si fuera poco, comenzaron a sonar otras canciones de la colombiana que la gente no dudó en corear. Es más, el propio Iker Casillas, célebre portero y compañero de Gerrard, quien hace pocos meses copaba las redes al reconocer que Piqué es un niñato total e imbécil, pedía en esa misma discoteca donde tuvo lugar la celebración posterior a la final, que pusieran nada menos que el Waka Waka de Shakira, la canción del Mundial Sudáfrica 2010, con el que la selección española quedó tan alto con ese merecido título de campeón. Pues bien, al ver Piqué que tenía toda la batalla perdida, con la poca dignidad que le quedaba, tuvo que marcharse sin más de la discoteca. Pese a que fue él mismo quien organizó todo, y algunos señalan que era una estrategia de marketing para que se hablara de la Kings League, como realmente sucedió, fue algo que se le salió de las manos y le sobrepasó. Pues se sabe que cuando sale de fiesta con Clara Chía, paga los lugares que asiste para que jamás pongan una sola canción de Shakira. Y ya se ve que no está acostumbrado al triunfo de la madre de sus hijos por donde pisa, algo que lo hiere en su orgullo, y la verdad es que Shakira vuelve a robarse el show sin siquiera estar presente, logrando que su expareja sufra una verdadera humillación histórica, y no por culpa de la cantante precisamente, sino porque a ciencia cierta ella vuelve a recordarle al exjugador que es él quien no ha manejado las cosas nada bien. Déjanos saber qué opinas del comportamiento de Piqué y el inesperado protagonismo de Shakira y síguenos para más vídeos.